días, televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. Para muchos analistas, observadores, especialistas de banca de inversión e inversionistas, la próxima recesión económica mundial puede ser peor que la de la gran recesión 2008-2009. El tiempo ha pasado, pero sus efectos todavía se dejan sentir. Hace una década empezó la gran recesión económica que partió con las hipotecas basura en Estados Unidos y terminó con un contagio masivo al resto del mundo, provocando estrepitosas caídas en las bolsas mundiales, cierre de empresas, desahucios, desempleo y una ola de rescates bancarios, entre otras cosas. El trago fue amargo y la recuperación lenta. Pero en la actualidad ha habido una reanimación luego de este largo periodo de bajas tasas de interés para tratar de alentar la inversión, bajos niveles de crecimiento, altos niveles de desempleo y muy baja inflación. Wall Street ha venido recuperándose, marcando máximos históricos. Y el Dow Jones subió 25,2% el año pasado, mientras el Nasdaq de las empresas tecnológicas acumuló un alza de 28,3%. En medio de este proceso, en febrero, durante varios días la bolsa de New York registró pérdidas que llegaron al 12% en solo 2 semanas, un fenómeno que los analistas atribuyeron a una corrección del mercado. Aunque no marca un punto de inflexión inminente, pero esta corrección hizo que muchos se preguntaran cuándo llegará la próxima recesión global y cuáles son los síntomas que podrían anticiparla. En ese contexto, el término sincronía, entendido como la interconexión entre las economías del planeta, se oye cada vez más. Y es que cada vez que se ha producido una crisis, hemos visto periodos de sincronía de los ciclos económicos. De acuerdo al economista Lorenzo Ductor, investigador de la Universidad Middlesex de Londres, en el Reino Unido. Utilizando un sofisticado sistema de mediciones, Ductor y Danilo Leiva León detectaron que existe un aumento significativo y gradual en la sincronización de los ciclos económicos globales. Ya hemos experimentado el principal riesgo de una estructura financiera unificada con la gran recesión 2008-2009. Hoy las grandes empresas, los bancos y las instituciones financieras están altamente interconectadas y los stocks que afectan a una empresa o a un banco pueden detonar una severa inestabilidad y hasta el colapso de toda una economía. Este fenómeno se conoce como riesgo sistémico y es una gran amenaza a la estabilidad de la economía mundial. Es justamente la sincronía de los ciclos económicos, la onda expansiva, que aumenta el riesgo de contagio de la recesión de un país hacia los demás. La economía se ha vuelto más global en la propagación macroeconómica de la volatilidad. Por lo tanto, la próxima recesión global, de acuerdo a Ductor, podría afectar a una mayor cantidad de países y ser mucho más severa. Y comenta, yo creo que podría ser peor que la crisis de 2008-2009 en el corto plazo, pero habría más factores que para propagar la recesión de un país a otro. Pero también dice, tengo la impresión que gracias a ciertas medidas que se tomaron en el año 2014, como la capitalización de los bancos, tardaríamos menos años en recuperarnos. Pienso que la recuperación, dice Ductor, de una recesión global será más rápida y por lo tanto menos severa, en la medida en que las economías están más interconectadas por la integración financiera, la mayor apertura comercial y las políticas fiscales, como la deuda de los países, el riesgo de contagio de una recesión aumenta. Observamos diariamente, dice, que hay una sincronización extrema
lo que ocurre un día en Estados Unidos se propaga inmediatamente al resto de los mercados. Lo difícil es diseñar políticas óptimas que amplifiquen los efectos positivos de la apertura comercial y al mismo tiempo prevengan los efectos negativos de mercados altamente interrelacionados. Al mismo tiempo, y resulta sumamente interesante, la última encuesta de gestores de Bank of America Merrill Lynch, que muestra un aumento de la preocupación con respecto a la marcha de la economía global y establece el 3,6% como el nivel en el que el T-Note, el bono americano a 10 años, debería estar para ver una rotación de activos de acciones a bonos. Cuando uno pregunta a analistas y gestores, dice el informe, ¿cuándo se acabará este ciclo expansivo en el que está inmersa la economía a nivel global gracias al impulso que se ha recibido de las políticas de los bancos centrales de estímulo monetario con tasas de interés prácticamente de cero y ahora también al fiscal que llega por parte de la administración Trump? Pocos creen que se produzca en este año. Otra cosa ya es preguntar por el año que viene. La última encuesta a gestores publicada por Bank of America Merrill Lynch avala este sentimiento de preocupación, ya que el 74% de estos inversores cree que la economía global se encuentra en la fase final de un ciclo económico que ha sido del todo expansivo, lo que supone la cifra más alta desde que se publica esta encuesta, que cuenta con casi 20 años de antigüedad. No es de extrañar, por lo tanto, que cuando a estos mismos gestores se les pregunta por sus expectativas en cuanto a crecimiento económico a corto plazo, solo un 18% se muestra optimista, la cifra más baja desde junio del año 2016, cuando el mundo se sorprendió con el sí de Reino Unido al Brexit. Sobre los porqués de este renacer del sentimiento negativo, hay varias teorías y señales que apuntan a que ese crecimiento sincronizado que se está viendo en este 2018 vaya a tender a desaparecer en un futuro no tan lejano. Simon Ward, economista jefe de Janus Henderson, analiza una de ellas atendiendo al pico de crecimiento que alzó la masa monetaria global a fines del año 2017, lo que sugiere que el avance económico debería estar tocando techo actualmente, sufriendo un descenso significativo desde el momento actual que apunta a desembocar en una recesión global en el año 2019, de acuerdo a Simon Ward. No en vano, hay que tener en cuenta que el próximo año el mundo asistirá a acontecimientos que como poco pueden provocar una gran volatilidad en el mercado. Ya en la segunda mitad empezaremos a ver más agresividad en la política monetaria de la Reserva Federal y con el Banco Central Europeo, el Banco de China, de Japón, de Inglaterra, empezando ya a retirar sus estímulos. Lo segundo es por la inflación. Y lo tercero es el Brexit, ya que a medida que nos acercamos a marzo del año 2019, se empezarán a descontar sus efectos, de acuerdo a analistas y observadores. Además, hay que ver cómo digiere Estados Unidos los estímulos fiscales anunciados por el presidente estadounidense, ya que algunos economistas prevén que dispare su déficit en torno al 3,7% a niveles del 5%, niveles que ya se han visto antes, aunque nunca en un contexto de crecimiento y pleno empleo como el que ahora tiene los Estados Unidos, máxime con el enfoque de un incremento fuerte del gasto público. Cualquier economista puede explicar por qué estimular una economía que ya funciona a toda máquina no suele ser muy sensato. Si la economía se encuentra ya al máximo, este tipo de medidas claramente pueden suponer un reto muy complicado, de acuerdo a analistas y inversionistas. De manera que resulta sumamente importante que se sintonicen y se analicen y se haya un monitoreo muy preciso sobre los ciclos trimestrales de la economía global y el impacto de las medidas de la reforma arancelaria, las medidas de proteccionismo y cómo esto pudiera impactar en el crecimiento
de la economía global en la medida en que otros grandes como China, Unión Europea, puedan tomar medidas para replicar el alza inflacionaria. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.